ocurre cuando una persona pierde absolutamente todo aquello que le daba sentido a su vida? Cuando pensamos en Pomni, es fácil recordar a una chica nerviosa, confundida y desesperada por escapar. Pero reducir su historia a eso sería ignorar lo que realmente la convirtió en uno de los personajes más interesantes del circo digital. Porque su viaje nunca trató únicamente de encontrar una salida. Trató de descubrir cómo seguir viviendo cuando la salida deja de ser lo único importante. Antes de hablar de su evolución hay que entender dónde despierta. El circo digital es un mundo artificial donde varias conciencias humanas quedaron atrapadas en cuerpos caricaturescos. Allí no envejecen, no pueden morir de forma convencional y conviven bajo las aventuras organizadas por Kane. Lo único que todos comparten es el mismo deseo: encontrar una forma de regresar a la vida que perdieron. Y es precisamente ahí donde comienza la historia de Pomni. Bloque número 1. Un mundo que se derrumba. Desde el primer instante vemos a una persona completamente desorientada. Todo lo que conocía desapareció de un momento para otro y, como cualquiera en su lugar, su único pensamiento es escapar. No presta atención a las aventuras ni intenta adaptarse. Todo lo que hace gira alrededor de encontrar una salida. Incluso cuando los demás intentan tranquilizarla, ella sigue convencida de que todo debe ser un mal sueño. Pero conforme pasan las horas, esa idea empieza a romperse. El miedo, el dolor y las emociones que siente son demasiado reales para seguir creyendo que despertará en cualquier momento. Todo lo que vivo aquí son puras pesadillas, y así terminará también. Él quiere que sufra. Sí, es el infierno. Por primera vez entiende que quizá este ya no sea un lugar del que pueda salir simplemente abriendo los ojos. Ese es el primer golpe que recibe su forma de ver el mundo. Bloque número 2. La importancia de los vínculos. Al principio, Pomni solo veía a los habitantes del circo como personas atrapadas igual que ella. No existía un verdadero interés por conocerlos, simplemente compartían la misma desgracia. Su prioridad seguía siendo encontrar una salida. Sin embargo, esa forma de pensar comenzó a cambiar muy pronto. Después de convivir con ellos durante las primeras aventuras, descubrió que detrás de cada personaje existía una historia, un dolor y una manera distinta de enfrentar aquella realidad. La primera gran muestra de ello llegó cuando decidió ayudar a Glomigo, un NPC que acababa de descubrir que toda su existencia había sido una mentira. Aunque sabía que no obtendría ningún beneficio, intentó darle un propósito para que no desapareciera junto con la aventura. Cuando terminó perdiéndolo de todas formas, comprendió que incluso un vínculo reciente podía dejar una marca profunda. Aquella experiencia no la volvió más fría. Todo lo contrario. El momento donde nace esa semilla de interesarse por el grupo de compañeros digitales fue en el funeral de Kaufmo, donde pudo ver que el sufrimiento no era exclusivamente suyo. Todos cargaban pérdidas que intentaban sobrellevar de la mejor manera posible, y por primera vez sintió que realmente pertenecía a un grupo de personas capaces de comprenderla. Más adelante, una conversación con Kinger terminaría marcando un antes y un después. Él le recordó que los recuerdos son aquello que define a una persona y que el peor daño que podemos hacerle a alguien es no demostrarle cuánto lo apreciamos. Pomni hizo propias esas palabras. Tanto fue así que, al regresar con los demás, buscó a Ragata para agradecerle el apoyo que le había brindado desde el primer día, un gesto que hasta entonces había pasado por alto. Con el paso de las aventuras, esos pequeños cambios empezaron a repetirse. Cuando volvió a encontrarse con Glomigo comprendió que ya no podía aferrarse al pasado y decidió dejarlo seguir su camino. También comenzó a preocuparse por el bienestar de sus compañeros, intentando animar a Gangle y aconsejando a Ragata que dejara salir sus emociones en lugar de ocultarlas detrás de una sonrisa permanente. Su cambio de actitud no aseguraba que sus palabras serían suficientes para ayudar a los demás, pero al menos se la veía más comprometida con reconocer su presencia y preocupada por hacer que este lugar no fuera solamente un calvario. Bloque número 3. Alteración de perspectiva. Cuando Pomni llegó al circo digital, solo existía un objetivo: encontrar la salida. Todo lo demás era un obstáculo entre ella y la vida que había perdido. Sin embargo, mientras los vínculos se fortalecían, también comenzó a cambiar la razón por la que seguía avanzando. Ya no participaba de las aventuras únicamente porque estaba obligada. Empezó a hacerlo pensando en quienes la acompañaban.
Esa transformación se hace evidente cuando tiene la oportunidad de escapar junto al resto del grupo. La antigua Pomni habría elegido marcharse sin mirar atrás. En cambio, ahora decide detenerse y escuchar la opinión de todos antes de tomar una decisión que cambiaría sus vidas. Ese instante revela que su prioridad ya no era solo salvarse a sí misma. Después de comprender que perseguir constantemente una salida podía terminar destruyéndolos, propone una idea completamente distinta. Quizá la verdadera respuesta sea aprender a vivir mientras esa salida no exista. No significa renunciar a la esperanza, sino dejar de sacrificar el presente por una meta que podría no llegar jamás. A partir de ese momento, su propósito deja de ser escapar del circo para convertirse en la guía/diagonal protectora de las personas que todavía siguen junto a ella. Bloque número 4. Jax y su dolor atrapado. Si hubo un vínculo que puso a prueba todo lo que Pomni había aprendido hasta ese momento, fue el que construyó con Jax. Mientras los demás expresaban sus emociones de una forma u otra, él hacía exactamente lo contrario. Escondía todo detrás del sarcasmo, las bromas y una actitud que parecía demostrar que nada le importaba. Sin embargo, Pomni nunca terminó de creer que esa fuera su verdadera personalidad. Después de convivir con él durante varias aventuras, comenzó a notar pequeños gestos que no encajaban con la imagen que intentaba proyectar. Por eso decidió acercarse, entenderlo y darle la oportunidad que casi nadie estaba dispuesto a darle. Jax, en cambio, le enseñó una lección completamente distinta. Le explicó que no todo debía medirse desde la moralidad humana, que ellos ya no vivían en un mundo normal y que aferrarse constantemente a esa forma de pensar solo haría más difícil soportar el circo digital. Aquellas palabras ayudaron a Pomni a liberar parte de la tensión que había acumulado desde su llegada y le mostraron otra manera de enfrentarse a aquella realidad. Pero cuando ella creyó que por fin comenzaban a entenderse, llegó el golpe más duro. Pomni quiso comprobar si realmente existía un vínculo entre ellos y le hizo una pregunta sencilla. ¿Qué haría si algún día yo termino abstrayéndome? Te disparo. ¿Seguiremos siendo amigos luego? Nunca fuimos amigos. No me trates así. No me vas a poner esa cara y no me vas a decir que no te importó nada de lo que hicimos hoy porque sé que no es cierto. Tú me hablaste a mí. ¿O ya se te olvidó? Cualquier otra persona habría dado un paso atrás en ese momento. Sin embargo, Pomni no terminó de creer esas palabras. Incluso después de enfrentarlo, notó que Jax nunca respondió con la agresividad que solía mostrar hacia los demás. Simplemente la apartó de su camino. Aquello la dejó confundida. No porque esperara una amistad inmediata, sino porque comprendió que existía una contradicción entre lo que Jax decía y la forma en que realmente actuaba. Lejos de guardar rencor, decidió seguir tendiéndole la mano. Cuando apareció la posibilidad de escapar del circo, insistió en que él también debía acompañarlos. No estaba dispuesta a dejar atrás a ninguno de sus compañeros, ni siquiera al que más se empeñaba en mantenerse solo. Y el tiempo terminaría dándole la razón. Tras descubrir la verdad sobre su existencia y ver cómo todas sus esperanzas se derrumbaban, Jax terminó abstrayéndose. Solo entonces Pomni comprendió el peso del dolor que había estado ocultando todo ese tiempo. Gracias a lo que Kinger le había enseñado sobre los recuerdos y la importancia de demostrar nuestro aprecio antes de que sea demasiado tarde, decidió entrar en su conciencia una última vez. Allí le dio la oportunidad de expresar aquello que nunca había sido capaz de decir mientras aún estaba consciente. ¿Por qué estás aquí? Por favor. Te suplico, déjame solo. Lo haces tan difícil. Solo tenías que contármelo, Jax. Jax nunca entendió por qué alguien insistía tanto en querer ayudarlo. Pomni tampoco necesitó explicarlo. Simplemente decidió quedarse con él hasta su final. Quizá esa fue la mayor enseñanza que Jax dejó en su camino. Hay personas que levantan muros para protegerse, pero incluso ellas necesitan que alguien decida permanecer cuando todos los demás se alejan. La historia de Jax es más compleja de lo que pude explicarles a lo largo de este video, por eso les propongo que si les está gustando esta evolución próximamente hagamos la de Jax para poder analizarlo en profundidad. Bloque número 5. El lugar al que decidió pertenecer. La mayor caída de Pomni no ocurrió cuando despertó en el circo digital. Ocurrió cuando descubrió que eran realmente.
La posibilidad de regresar al mundo que había perdido desapareció de un instante a otro. Todo aquello por lo que habían luchado parecía no haber existido nunca, y por primera vez desde su llegada sintió que su esfuerzo había sido inútil. Asustada, buscó nuevamente a Kinger. Igual que aquella conversación en la mansión cambió su forma de ver a las personas, esta vez volvió a darle una dirección cuando más la necesitaba. Él le recordó que quizá no pudieran cambiar el mundo en el que vivían, pero sí decidir qué hacer con el tiempo que todavía compartían. Y, sobre todo, que no estaba sola. Pomni hizo propias esas palabras. En lugar de seguir persiguiendo una realidad que ya no podía recuperar, eligió cuidar la que todavía tenía. Ragatha encontró en ella el mismo apoyo que antes le había brindado desde el primer día, y esa confianza mutua terminó consolidando una amistad sincera entre ambas. Ya no era la recién llegada que necesitaba ser sostenida, ahora era ella quien sostenía a los demás. Bloque final, cierre y evolución reflexiva. Pomni comenzó creyendo que el circo digital le había arrebatado su vida. Después creyó que su única esperanza era escapar. Más tarde comprendió que ninguna meta imposible justificaba perder aquello que aún conservaba. Porque mientras buscaba una salida, había encontrado algo mucho más valioso, personas con las que compartir ese camino. Y ese es el mensaje que deja su historia. Aceptar la realidad no significa resignarse. Significa reconocer aquello que no podemos cambiar para dedicar nuestras fuerzas a mejorar lo que sí podemos hacer por nosotros. Con esto le damos cierre a lo que fue una trayectoria muy linda de recordar, entendiendo que un personaje como Pomni no es solamente un diseño bonito, tampoco que esta obra se trata de unas aventuras sobre caricaturas cualquiera, sino que Gus Corse nos mostró que hasta en un producto de apariencia inocente, se puede contar tramas complejas que reflejan rasgos humanos más típicos de lo que creemos. Entonces que esté dirigido especialmente al público adolescente es muy entendible, ya que es el público que más se cuestiona sus pensamientos y decide dar un paso a construir su identidad. Y nuestra querida Pomni entendió que el pasado siempre formará parte de ella y que nunca dejará de extrañar la vida que perdió. Con todo esto dicho y hecho, Abby está afuera, viviendo como ella quiere. Y yo me llamo Pomni. Por eso eligió construir un nuevo hogar junto a quienes permanecían a su lado. Porque no siempre pertenecemos al lugar del que venimos. A veces pertenecemos al lugar que decidimos construir junto a las personas que nunca dejaron de caminar con nosotros.